Así que muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar precongreso del segundo Congreso Español de Medicina Genómica. Esta tarde, noche, mañana tenemos a dos ponentes ilustres, amigos míos, el profesor Federico Morán y el profesor Vicente Soriano. Federico es el director de la agencia Madrid+D, que es, si no lo defino mal, es la agencia de investigación de la región de Madrid. Ahora Federico me Sí, corrige. Eh, Además, Federico también es catedrático de bioquímica en la Universidad Complutense de Madrid, que es una de las universidades más ilustres de toda España. También contamos con el profesor Vicente Soriano, gran amigo, que es vicedecano de investigación de la Universidad Internacional de La Rioja. Aparte de eso, tiene un gran número de una carrera muy extensa científica. Hizo su postdoc en el NIH en Washington, D.C. y tiene una gran trayectoria científica, o sea que estamos en muy buenas manos. Y sin más dilación, le doy el turno a Federico para que nos deleite con su gran visión sobre las ómicas. Así que todo tuyo, Fede. muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por la presentación. Un saludo muy cordial a todos los que estáis conectados desde distintos sitios del mundo, especialmente en América Latina. Simplemente por concretarnos, la Fundación Madrid+D es la agencia que se encarga del aseguramiento de la calidad de las universidades de Madrid y además de la región de Madrid, y además es un órgano precisamente también de I+D, más I, es decir, especialmente esta última I de innovación. Yo tengo mi background y además mi puesto permanente como catedrático en la Universidad Complutense y bueno, pues comparto ambas condiciones. Bueno, yo voy a hablar de las ciencias ómicas y su aplicación en el campo de la biomedicina. Obviamente hay que contar qué son las ciencias ómicas. En esta primera página hago un resumen de lo que son. Veréis que, bueno, en cuanto a tiempos, yo voy a intentar terminar a I-25, voy a ir rápido para dar 5 minutos de preguntas y que le dé tiempo al profesor, al doctor Vicente Soriano, a hacer su intervención. Simplemente aquí se recogen, aunque no se ve muy bien la letra pequeña, lo reconozco, pero bueno, estamos hablando de las ómicas, empieza por genómica y luego a partir de ahí empiezan a desarrollarse otras. El concepto de ómicas son técnicas que dan gran cantidad de datos en un área correspondiente. Por ejemplo, pues en transcriptómica, proteómica, gran cantidad de información sobre las proteínas que forman y están en un determinado momento en una célula o en un tejido. Digamos, omics es, digamos, sinónimo de gran cantidad de datos. Para eso tenemos que tener técnicas, tecnologías de alto rendimiento para obtener esos datos. Eh, y esta es la idea, es decir, el progreso, como decía Brenner, en la ciencia viene a través de los datos. Bueno, pues estamos ahora en una época donde la gran cantidad de datos que nos dan las ciencias de alto rendimiento nos permiten conocer muy bien la célula, los tejidos, toda la parte de biología y de biomedicina. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de conseguir desde el punto de vista experimental lo que las células hacen de forma natural y automática. Es decir, una célula tiene genes en su genoma, en su DNA, que se expresan. Estos genes se expresan en RNAs y estos RNAs codifican la formación de proteínas y estas proteínas se organizan en redes con metabolitos, etcétera, y hacen el metabolismo celular que lo que da es la expresión de lo que hace una célula concreta y el conjunto de células y los tejidos, pues lo que llamamos el fenotipo. Es decir, vamos de la célula de forma muy natural con todo esto que ponemos ahí, que son las técnicas que usamos para investigar en esas distintas áreas, que es el objeto de esta clase.
lo hacen de forma natural, esto de ir del genotipo al fenotipo. Sin embargo, nosotros no somos capaces de hacerlo y interpretarlo hasta ahora correctamente. Bueno, pues esto ha cambiado. El desarrollo de las ómicas y la capacidad que tenemos de obtener esta información ya sí nos empieza a facilitar el reconocer los genes, reconocer quiénes son genes y quiénes no en un DNA. ¿Qué genes se expresan? ¿Cómo se expresan en RNAs? ¿Qué proteínas se expresan y cómo se estructuran dinámicamente para dar funciones y funcionalidad a una célula? Las técnicas que tenemos que están detrás de esto son aquella, digamos, la genómica, aquella que estudia pues, exactamente la composición genómica de un organismo, secuencia su DNA, secuencia su contenido genético, sus genes, bueno, se cuenta la molécula y luego la molécula tiene zonas que son genes y zonas que no. ¿Vale? Pues eso, saber distinguir eso, hasta eso es algo que necesita investigación. Por otro lado, como hemos dicho, la transcriptómica nos dice qué genes se están transcribiendo. Fede, Y por parece tanto, que las diapositivas no se mueven. no se ven. No se mueven. Seguimos con la primera diapositiva. Pues entonces vuelvo a ver, dejar de compartir. Vamos a ver, vamos rápido, porque si no. ¿Se ven ahora No, ahora se ve, toda la pero pantalla? se ve peor. El lateral del PDF solo. Vale, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Esto yo creo que deberíamos de ser capaces de, de verlo. Ahora, Ahora Se ve la la primera primera. diapo. Corre vale, un poco el PDF para pues abajo. pasamos Ahora la sí, Perfecto, primera, perfecto, ¿vale? Ahora ahora perfecto. sí, sí, ahora Sí, sí. sí, sí, sí. vale, Ahora perfecto. se ve la Bueno, pues, segunda. pues esta es la segunda, donde decía y es la única que está en español, las demás están en inglés, que creo que no tendrán dificultad pues para seguirlas. Las áreas de impacto y las distintas ómicas, genómica, transcriptómica, lo que decía que son las consecuencias de la gran cantidad de información que nos permiten las técnicas de alto rendimiento que vamos a ver a continuación. En definitiva, lo que pretendemos, lo decía antes, es ir del genoma del fenotipo, del genotipo al fenotipo, es decir, cómo se expresan los genomas para dar este comportamiento macroscópico que se ve o en una célula o en un tejido o en un individuo o en una especie. Evidentemente, los características de un individuo o las características de un tejido o de una simple célula están en su genoma. Su genoma se expresa en lo que es el transcriptoma, del DNA al RNA. El RNA en turno en proteínas que se organizan en redes y permiten pues, configurar lo que es la funcionalidad de esa célula y, por tanto, de ese tejido para dar lo que llamamos el fenotipo. Esto que decía, las células lo hacen de forma natural, resulta que nosotros nos cuesta mucho y mucha investigación, mucha tecnología y mucho análisis luego posterior de estos datos con técnicas informáticas para poder entender cómo está funcionando esto, aunque ya digo que las células lo hacen de forma natural. Bueno, lo que decía es las técnicas de alto rendimiento nos dan, digamos, esta información masiva de datos en estas distintas áreas y voy rápido, aquello que son la secuenciación de genomas, es lo que llamamos genómica, es decir, la secuenciación del contenido genético de todos los cromosomas o de todas si solo es una molécula de DNA que tiene una
determinada célula. La parte de transcriptómica es lo que nos permite ver qué genes se están expresando y en qué momento, y eso es analizando los RNAs, con distintas técnicas que veremos ahora muy por encima. La proteómica nos dice qué proteínas están en la célula, que son obviamente expresión de los RNAs, eso lo podemos saber por esa vía, y por otras técnicas, digamos, experimentales que nos permiten en un extracto celular del citoplasma de la célula, ver qué células, qué proteínas están ahí presentes. La metabolómica es otra de las ómicas que nos permite saber qué metabolitos hay en un determinado momento en un tejido o en una célula, y a partir de ahí las interacciones de estos metabolitos con los enzimas nos crean y generan las redes, digamos, metabólicas que nos dan los flujos metabólicos que tienen las células de entrada-salida de nutrientes y de transformación para conseguir energía, metabolismo, etcétera, todo eso, esa parte dinámica. Fijaros que las 4 primeras son más bien estáticas, es una foto fija de lo que hay, mientras que la fluxómica ya nos da una idea dinámica de la célula. Bueno, vamos a ver muy por encima las distintas técnicas, lo que hay, bueno, sin entrar en las metodologías, ni mucho menos, no tenemos tiempo, y también en qué se puede emplear en el campo de la biomedicina. Empezamos con las técnicas de secuenciación. Las nuevas técnicas de secuenciación, que ahí están resumidas 4 de las más importantes, vienen a ser, digamos, las que permiten ir a proyectos grandes, cada vez mayores de secuenciación. Todo empezó con la secuenciación del genoma humano, que llevó pues de 12 a 15 años y 5 grandes centros de secuenciación genómica y cientos de científicos trabajando sobre esto a lo largo del mundo. ¿Vale? Bueno, pues para secuenciar un genoma que tiene pues, unos 3.000 millones de pares de bases, es decir, 3 gigabases, por así decirlo. Bueno, pues hoy en día la primera de las técnicas de Illumina, Solexa, bueno, esto ni siquiera hoy en día, esto ya es de hace 10 años, por decir algo, la máquina de Solexa permitía secuenciar 3 millones de pares de bases en un solo día. Evidentemente no en continuo, no solo en una molécula, sino en las moléculas se extrae el contenido genético, todas las moléculas de DNA de una célula, se dividen y se secuencian trozos. Esta máquina Solexa da reads de 200, 300 bases. Y luego estos se tienen que empalmar y formar de ahí los genes, o sea, digamos, todos los cromosomas, y luego, con toda esa información, identificar los genes, que sería el siguiente paso. Bueno, pues con esto quiere decir que con esta capacidad, pues seríamos capaces de secuenciar en un día el genoma humano, lo que tardó en su momento de 12 a 15 años con las metodologías anteriores. Bueno, pues las nuevas técnicas, ELICOS, Ion Torrent o el Long Read Sequencing, permiten hacer esto en una tarde. Es decir, se puede secuenciar el genoma más largo y más complejo en horas de un día, y lo más interesante, con bajo coste. Es decir, ahora mismo el coste de secuenciación ha bajado de costes en el 2001 que podían ser la secuenciación de un genoma, pues de 100 millones, pues ha pasado a estar por debajo de los 100 millones, 100.000 euros o 100.000 dólares, ha pasado a estar por debajo de los $1.000. Es decir, que ahora mismo se puede secuenciar, si alguien tiene $800 que quiera gastarse, coge una muestra, la pone en un frasquito, lo manda a Singapur y se lo devuelven secuenciado. O sea que es en un USB el genoma de esa persona. Bueno, esto es lo que ha conseguido proyectos digamos, muy ambiciosos. Hoy en día se está, por ejemplo, hay un genoma, un proyecto en Estados Unidos que es All of Us, que pretende secuenciar 1 millón de genomas y enlazarlos y vincularlos a la genética y a la salud. También de veteranos. En Francia
es el France Genomics Medicine 2025, está incluyendo la genómica en la rutina médica, es decir, en los hospitales, de forma rápida, obtener y tener el genoma disponible en los pacientes que entran. Proyectos en Finlandia de 500.000 genomas, o enfermedades raras, o etcétera. Es decir, he puesto un ejemplo de distintos países, pero veis que esto guía, es decir, no hace falta ser Estados Unidos, Francia o Inglaterra para tener este tipo de proyectos. Los hay a nivel de varios países, de consorcios, e incluso países individuales que ya están apuntando la idea de no solo tener 1.000 genomas de 1.000 individuos, sino de 1 millón de individuos. Esto estamos hablando de secuenciación de genomas humanos. Es decir, que esto es ahora mismo un salto. Pero no solo secuenciar el genoma de lo que son el contenido genético de nuestros 23 cromosomas. Una de las logros que ha conseguido la capacidad y potencia de secuenciación que tenemos es secuenciar los genes del microbioma, es decir, de toda la parte de microorganismos que están y forman de forma simbionte, coexisten con los seres humanos. Está famosa en el tracto intestinal, la flora intestinal, pero tenemos bacterias y microorganismos que no solo son bacterias, también hongos, otros, que conviven con nosotros en muchas otras partes del cuerpo. Bueno, pues se ha conseguido secuenciar masivamente todas ellas y determinar y clasificar las especies que están en el genoma. La información del genoma se tiene que traducir luego en qué es lo que tengo. Si yo tengo un USB con la secuencia de mi genoma, la pregunta del millón es, bueno, ¿y qué es lo que tengo? Pues para analizar eso tenemos que saber qué genes hay, qué mutaciones puede haber y cómo afectan a las proteínas, es decir, a la estructura de las proteínas. En esto hemos dado también un salto impresionante, precisamente gracias a la inteligencia artificial. Ahora mismo, una utilidad que se llama AlphaFold ha construido una base de datos que tiene más de 200 millones de estructuras de proteínas, cuando hasta hace poco la base de datos PDB tenía miles, si acaso algún ciento de miles. Pero estamos hablando de 200 millones. O sea, el salto es de escala. Y eso, pues esta técnica, que en realidad es una inteligencia artificial y un algoritmo para interpretar la secuencia, la estructura y ahí la función, es lo que les dio el premio Nobel a sus descubridores. ¿Vale? O sea que, en fin, esto es una muy buena cosa y demuestra que el campo de la genómica y de obtener datos a partir de los genes está creciendo. En cuanto a las técnicas de transcriptómica, es decir, transcriptómica es la parte de interpretar qué genes se expresan, reconociendo los RNAs mensajeros u otro tipo de RNAs que hay en un momento determinado en la célula. Y esto se puede hacer experimentalmente o simplemente transcribiendo de RNA a DNA e interpretando mediante lo que comentaba antes, anotando los genes correspondientes, su función. La parte experimental es la que estoy contando en esta página, es decir, se puede secuenciar el RNA que hay bulk, es decir, en todo el citoplasma de una célula, incluso de una célula individual, o sea, lo que llamamos single nuclei y single cell, es decir, que en una sola célula ver su RNA, no en el conjunto del cultivo de células o del extracto digamos, de células que se extrae todo, digamos, hidrolizando las células y obteniendo toda la parte del citoplasma y analizando ahí. Esto se ha hecho así hasta ahora, pero es que hoy en día se puede ver en una sola célula, enfocando solo a una célula. Es decir, la metodología de transcriptómica para determinar qué genes se están expresando en una determinada célula ya se puede hacer a nivel de célula. Y esto yo creo que es muy interesante porque da un salto enorme para
distinguir, porque en un tejido puedes tener células que estén funcionando de una manera, células que estén funcionando de otras, especialmente cuando tenemos tejidos con cancerígenos o con en fin, mutaciones, etcétera, etcétera. En cuanto a las aplicaciones, pues obviamente en cáncer, en neurología, identificando neuronas vulnerables en enfermedades como el Parkinson. Desde luego, hemos avanzado muchísimo en la respuesta al SARS-CoV, digamos, esta huésped patógeno interacción en enfermedades infecciosas gracias a la secuenciación directa y a la secuenciación de los RNA presentes, descubrimiento de nuevos fármacos y medicina regenerativa. Es decir, estos solo son unos ejemplos de aplicaciones de esta parte. Proteomics. Como decía, la proteómica lo que mira es las proteínas que hay. ¿Cómo podemos saber las proteínas que hay? Pues desde un punto de vista teórico, si identificamos genes, identificamos los RNAs, por supuesto, y vemos código. Aplicamos el código genético y de un RNA mensajero podemos saber la proteína, ¿vale? Leemos los tripletes, marcos de lectura, en fin, todo esto y sabemos las proteínas. Evidentemente, si tenemos una secuencia de proteínas, la pregunta es, ¿esta proteína qué hace? AlphaFold no lo dice, ¿vale? Pero experimentalmente también podemos acceder a esa información. Y esto también dio un salto muy importante que permitió lo que ahora llamamos proteómica, la aproximación experimental. Es decir, mediante espectrometría de masas, electroforesis bidimensional, microarrays de proteínas, etcétera, y mediante marcajes isotópicos, etcétera, otra serie de técnicas que tienen ahí ilustradas, perfectamente se puede determinar en un momento determinado, en un cultivo de células, qué proteínas hay en el citoplasma celular y, por tanto, entender, por ende, qué genes se están expresando a través de la transcriptómica y a través de la genómica. Es decir, está todo conectado. Como decíamos antes, las células lo saben hacer perfectamente y nosotros sabemos ahora interpretar ese lenguaje de lo que hacen las células. Creo que hoy en día ya sí podemos decir que eso del genotipo al fenotipo ya sí sabemos hacerlo por primera vez en la ciencia. ¿Para qué sirven y cómo se pueden aplicar el conocer las proteínas? En muchos casos, por ejemplo, como biomarcadores. Por ejemplo, cuando nos hacemos los varones una prueba y nos hablan del marcador PSA, eso se hace por proteómica. Digamos, diseño de fármacos Diana, medicina personalizada, etcétera, desarrollo de vacunas. Todo esto se hace a través de esta identificación y es resultado de la aplicación de la genómica. Si en este trabajo, que es un trabajo del 24, de abril del 24, o sea, relativamente reciente, hace un año, viene, bueno, pues una puesta al día del estado de arte de lo que es las técnicas proteómicas que están esquematizadas ahí, pero pues no voy a entrar en los detalles para no extenderme más allá de lo deseado. Cuando tenemos proteínas, esas proteínas interaccionan unas con otras y esto es otro de los omics, es decir, conocer el interactoma de una determinada especie o podemos hablar del interactoma humano genérico o de un determinado tejido o de un determinado cultivo de células. Es decir, es determinar cómo están interaccionando unas proteínas con otras para tener lo que llamamos precisamente esto, el interacto. Los metabolitos que están en una célula no están codificados genéticamente, es decir, lo que es la información genética va de los genes, DNA, a transcriptómica, RNAs, y los RNAs se expresan en proteínas. Pero no hay ningún gen yo qué sé, del fosfato, no hay ningún gen de todos los metabolitos. Es lo que se pueden codificar proteínas que intervienen en la síntesis de estos metabolitos, pero no están en los metabolitos propiamente dicho codificados en el genoma. Entonces, aquí sí que es absolutamente necesario ir a la experimentación. La información no la podemos tener de forma teórica, secuenciando el gen, y tenemos que ir
a técnicas que nos permitan en un determinado momento ver qué metabolitos están expresados. Resumo ahí algunas de las técnicas sin entrar en detalles. Se hacen pues por preparaciones específicas, cromatografía, espectrometría de masas, y a partir de ahí se determinan el espectro y toda la lista metabólica que hay en un determinado extracto de un cultivo de células. Aquí sí ya no hablamos de células independientes, sino más bien de células completas, muestras de tejidos o muestras de células que se extrae la parte, digamos, de citoplasma y para determinar los metabolitos. Ahí hay algunas de las técnicas, casi todas, obviamente, basadas en espectrometría de masas y resonancia magnética nuclear a nivel de, no de imagen, sino a nivel de determinar metabolitos, ¿vale? Algunas de las aplicaciones biomédicas están en el descubrimiento de biomarcadores, diagnóstico y tratamiento de determinadas enfermedades. Se puede ver y se puede estudiar a través de esto la respuesta a determinados fármacos y su toxicología. Es un campo más de la medicina de precisión sobre lo que se va a hablar ampliamente en el Congreso, y bueno, también obviamente está relacionado con el cáncer y con nutrición y otros elementos que tienen que ver con los niveles metabólicos, que para esto es la metabolómica. Fluxómica. Como decía, hasta aquí todo es estático. Yo puedo tener una foto fija de qué proteínas, qué RNAs, qué genes se están expresando y qué metabolitos tengo, la lista de metabolitos. Pero la célula no es estática, la célula es dinámica. Se están transformando unas cosas en otras, hay flujos. Bueno, pues la fluxómica lo que permite es precisamente esto. Es decir, mediante técnicas de marcaje isotópico con carbono 13, fundamentalmente se pueden ver los metabolitos, los pathways, las rutas y las velocidades. Y sobre todo con mucha matemática. Hay dos técnicas muy importantes, el metabolic flux análisis y el flux balance análisis, que utilizan álgebra incluso de matrices, y etcétera, ecuaciones diferenciales, o sea, mucha matemática detrás para determinar la dinámica de una red metabólica y poderla reconstruir funcionalmente. Algunos ejemplos de aplicaciones de la fluxómica, es decir, no solo entender qué metabolitos están, sino cómo se están sintetizando y si esto afecta a determinadas. Por ejemplo, en el tratamiento de determinados fármacos, la velocidad de absorción del fármaco, la velocidad de actuación puede ser muy importante. Pues esto es una de las cosas que permite la fluxómica. La fluxómica generalmente no funciona sola, sino asociada a las otras omics, metabolómica, transcriptómica y proteómica, lógicamente, se integra, ¿vale? Esto simplemente es un ejemplo, una muestra de lo que se puede hacer. En definitiva, y ya terminando, lo que hemos pasado y lo que llamamos la medicina personalizada es actualmente el desarrollo de fármacos y los tratamientos, pues prácticamente se tiene una terapia, se toma usted una pastilla por la mañana, otra por la noche, y eso afecta a todos, con distintos efectos. Algunos son buenos, otros son prácticamente marginales y otros incluso adversos. Bueno, pues la medicina, digamos, no del futuro, la medicina que ya está, la que vamos a mostrar en el Congreso dentro de 2 semanas, precisamente habla de esto, es decir, de hacer una medicina personalizada, tanto para el diagnóstico como para los tratamientos. Y esto no se puede hacer si no es a través del conocimiento detallado de cómo es el genoma de esa persona o de ese cultivo o de ese tejido, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto es la idea. Y bueno, simplemente como final y como resumen, dejo esta página hablando de las distintas omics, incluso pues no he hablado de ella, pero la epigenómica también es otra de las ómicas que están, de las muchas omics que hay. Y nada más, me he pasado un poquito, 5 minutos. Perdona, Vicente, pero bueno, si alguno quiere hacer una pregunta a través del chat,
yo creo, o directamente hablando, no sé, Manuel, ¿Te Mani, parece, tú, ¿te parece si pasamos a la presentación de Vicente y luego si alguien quiere hacer una pregunta en el chat y si no, preguntas al vale, final? vale, perfecto, Muchas perfecto. gracias. Por mi parte, perfecto. Dejo de compartir. Pues ahora tenemos el placer, muchas gracias, por cierto, Federico, por darnos esa visión global de todas las ómicas que hay. Y bueno, una gran inspiración a la hora de luego poder aplicarlas en la clínica. Antes de darle paso a Vicente, Federico, quisiera Sí. que me dijeras al menos una frase o por qué la gente debería atender al Congreso de Medicina Genómica en Madrid el 22-23 de mayo, que tú coorganizas, por cierto. Bueno, yo creo que lo he dicho en el resumen final. Todo lo que es la medicina personalizada, todo lo que es este campo que ahora mismo de los tratamientos personalizados pasan necesariamente por este tipo de técnicas, conocerlas y aplicarlas en la medicina. Precisamente lo que vamos a hacer en este congreso es ver esta segunda parte, cómo se aplica esto que acabo de contar muy a nivel general, muy como, no sé, clase de un programa de máster, pero aplicado a la medicina. Esos ejemplos con profesionales de la medicina e investigadores que están aplicándolo es lo que vamos a presentar en este segundo congreso. Entonces yo creo que cualquiera que esté interesado en esto y profundizar la parte más médica, vamos, es de obligado asistencia. Así que se aprovechen, que aprovechense ustedes precisamente de estos, de esta oferta incluso también, pero por haber estado en este webinar para tener y poder atender, ya sea presencial, que siempre es más interesante, pero que no pueda desplazarse en conexión online, poder seguir el congreso. Muchas gracias. Y ahora le damos paso al profesor Vicente Soriano. Vicente, qué nos vas a contar? Hola, buenas tardes, buenos días. Si me dejas compartir, Manuel, Deberías de poder compartir. pues, pues a ver, ahora sí, A ver, ¿se ve? Ahora sí, sí. ahora sí. Perfecto. Bueno, parece que va con retraso. Debe ser la diferencia horaria entre Inglaterra y España, que lo organizas tú, Manuel. Bueno, pues buenas tardes y buenos días. Me llamo Vicente Soriano, soy médico internista y trabajo en Madrid. Entonces, primero de todo, quería agradecer pues a Manuel por organizar este webinar y por contar conmigo, a Federico por el resumen exhaustivo y estimulante que ha hecho, pues, de las tecnologías diagnósticas en genómica y la integración en una interpretación, pues, global con las ómicas, y esto la verdad es que facilita mucho la aplicación, la utilidad clínica que tienen la genómica en concreto, ¿no? Que es un poco el corazón, el core de la medicina de precisión que estamos intentando armar para manejar a nuestros pacientes de una manera más eficiente, más optimizada. Bueno, entonces yo soy clínico y mi relación con la genómica sobre todo tiene que ver con el manejo con los pacientes. Entonces, nos lo ha comentado antes Federico, pero creo que es bueno saber que todo esto es muy nuevo, es de apenas 25 años y que todo empezó en el año 2001 con la descripción del genoma humano completo. Se publicó de una manera sin precedentes en dos revistas, en Nature y en Science, y destacó que esos 3.200 millones de pares de bases distribuidos en 23 pares de cromosomas, pues tenían como dos grandes noticias que de alguna manera eran inesperadas, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de ello. La primera es que, aunque somos exclusivos como especie, no tenemos más genes. No tenemos más genes
que algunos gusanos, que algunas plantas. Tenemos solo alrededor de 20.000 secuencias que son codificantes de proteínas, ¿no? La mayoría del genoma es lo que vino a llamarse como genoma basura, ADN basura, y no transcribe. Tiene una función reguladora. Y además existen toda una serie de secuencias que están repetidas, largas, y que tienen un número variable de una persona, de un individuo a otro, y le dan especialización, o sea, le dan es una manera de individualizar esos genomas con secuencias que de otra manera se podrían ser repetidas, podrían ser iguales. El segundo aspecto que llamaba la atención a la hora de describir este genoma hace 25 años, pues básicamente es que cuando nos comparábamos de un sujeto a otro, cada uno de nosotros, pues somos irrepetibles, no tenemos nadie igual, ¿no? Quizás podemos discutirlo con los gemelos univitelinos, ¿no? Pero incluso ahí hay cambios pequeños de uno de ellos al otro. Bueno, pues cuando nos comparamos los aborígenes de Australia con los caucasianos europeos, con variantes pues, de especies en África subsahariana, la diferencia en esos 3.200 millones de nucleótidos no va más allá del 0,4%. Pero además cuando nos comparamos con otros mamíferos superiores, otros primates, o sea, el 98,8% de toda la secuencia es idéntica. O sea, no hay tanta variabilidad genética y nos separan pues, unas secuencias de nucleótidos y una forma de expresarse de la regulación, que es lo que nos da la individualidad a cada uno de nosotros. En medicina, desde la Segunda Guerra Mundial, porque básicamente los médicos, técnicas de diagnóstico claramente diferenciales y sobre todo oportunidades terapéuticas, medicamentos, todo esto no se remonta más allá pues del año 45 con la penicilina, poco antes con las sulfamidas y si queréis técnicas de asepsia, pues sobre todo motivadas por el tema del parto y las infecciones perinatales de unas décadas antes. Pero todo el cuerpo de la medicina actual básicamente se basa en este paradigma que veis aquí, ¿no? Básicamente que nosotros identificamos fenotipos que nos parecen atípicos, que nos parecen anómalos y somos capaces de identificar enfermedades. Y intentamos restaurar lo que consideramos el fenotipo sano para cada individuo. Bueno, ¿esto cómo lo hacemos? Lo hacemos pues, con la medicina tradicional, que es básicamente procedimientos diagnósticos, la historia clínica, técnicas de imagen, metabolitos que nos ha comentado antes Federico, ¿no? Pues unas analíticas que nos ayudan a ver el PSA que comentaba él, o otras muchas cosas, el colesterol, el azúcar, ¿verdad? Pero ahora tenemos más cosas. Ahora tenemos datos genómicos que nos permiten integrar todo eso, ¿no? Y somos capaces de lo que llamamos el nuevo paradigma pues de la medicina, que es básicamente arriesgarnos, el plantearnos si podríamos ir no al sujeto anómalo, atípico, en el que definimos enfermedades, sino en sujetos sanos. Y en ellos rascar, atisbar, para poder predecir si desarrollarán enfermedades. Esto es la medicina de precisión. Las 4 Ps, que es preventiva, predictiva, ¿vale? Personalizada. Bueno, con la información genómica que tenemos en el momento actual, pues podemos decir que alrededor del 2-4% de la población pues, es portadora de mutaciones que es conocido ya que pueden asociarse pues, a cánceres hereditarios o otras enfermedades de tipo genético, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Y con esa información, algunos sistemas sanitarios más pioneros, por ejemplo, Kaiser Permanente en el norte de California o bien Geisinger Health Systems en Pensilvania, pues han empezado a recoger muestras genómicas de todos los pacientes que entran en contacto con el sistema sanitario por cualquier motivo, por un catarro, por una cirugía, por alguien serio. Les dan un consentimiento informado y ellos autorizan a que se guarden células y se pueda disponer de esa información genómica para más adelante, para ver si eso ayuda a asociaciones o a predicciones. En cualquier caso, para no crear una expectativa que no esté suficientemente fundamentada en este tipo de webinar, ¿verdad? O sea, que sepáis que este artículo es de un conocido editor del New England, que es una de las revistas más conocidas en medicina,
Bueno, pues este señor, pues que es con mucha reputación, David Hunter, lo que dijo es que eh, aceptando todo el valor de la información genómica en el momento actual, probablemente, esto es antes del COVID, justo antes del COVID, probablemente todavía no ha llegado el momento de justificar en la balanza la secuenciación en pacientes sanos. ¿Vale? Bueno, han pasado 5 años, 6 años si queréis, ¿y qué ha pasado en este tiempo? Pues ha pasado lo que veis tan sencillo en esta gráfica. Lo que ha pasado es que las publicaciones que predicen asociación con enfermedades a determinados genotipos, utilizando, pues esto, asociaciones de tipo monogénico y sobre todo de tipo poligénico. Y sobre todo también, como nos han dicho antes, el coste que tienen estas técnicas de secuenciación han seguido una trayectoria discordante. De tal manera que en el ratio, en la balanza, pues cada vez podemos diagnosticar más, predecir enfermedades con información genética a un menor coste. Con lo cual, es una guerra perdida. Va a entrar la clínica. De hecho, pues el Colegio Americano de Genómica, pues desde que se creó pues el primer listado de lo que se llamaban genes accionables, genes que se asocian a enfermedades y sobre los que podemos hacer algo, por ejemplo, tratamientos, técnicas de screening para cáncer de mama o para cáncer de colon, una colonoscopia, ¿no? Bueno, pues ese listado ha aumentado. Y ha aumentado desde 56 hasta 83 y ahora hay más, ¿no? Esto representa alrededor del 4% de la población, que de manera asintomática es portadora de mutaciones que en un momento dado pueden dar la cara y que se pueden transmitir a la descendencia. Bueno, a partir de ahí han empezado a salir estudios que intentan eh, justificar el coste-beneficio de la introducción de información genómica en el manejo clínico, ¿no? Este estudio es de hace menos de un año, ¿no? Entonces lo que hace es comparar pues, qué aporta el Electronic Medical Record, la historia clínica habitual, pues, cuando se le introducen además la información genómica. Bueno, pues de esa manera, pues como hacen Kaiser Permanente o Health System, Kaiser Health System en Pensilvania, pues se obtiene un diagnóstico desconocido hasta ese momento para procesos de tipo genético en el 2% de la población. Y son enfermedades, la mayoría, graves, como son enfermedades neurológicas, la esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, como el cáncer colorectal, las miocardiopatías dilatadas, la hipercolesterolemia familiar. Bueno, pues esos procesos permiten intervenciones precoces con medidas de prevención, dieta, estatinas, colonoscopias, mamografías, electromiogramas y sobre todo cuando un sanitario, un médico dispone de esa información, pues no deja al paciente a su libre decisión, sino que periódicamente lo cita para hacerle controles y tener la iniciativa en el seguimiento clínico, ¿no? Bueno, hay como dos tipos de approach para validar la utilidad de la información genómica. Una es recurriendo a síndromes clínicos, síndromes neurológicos, en este caso síndromes renales. ¿Por qué? Porque las malformaciones congénitas renales son las orgánicas de un órgano o sistema las más frecuentes. Alrededor del 10% de la población globalmente tiene una insuficiencia renal y en una cuarta parte de ellos hay historia familiar. Pues bien, solo 6 procesos de causa genética dan cuenta de 2/3 partes de esos procesos congénitos renales. Bueno, pues un estudio de Exoma, que es el que se publicó en el New England, en esta publicación hace 5 años, ¿no? O 6 años, básicamente lo que informa es que en esas insuficiencias renales de sospecha congénita, pero que no tienes un diagnóstico, si haces un Exoma, obtienes el diagnóstico en el 10% de ellas. Y de manera global, una de cada 6, el 17% de las nefropatías de origen desconocido, somos capaces de identificar una causa, un polimorfismo genético. Este estudio lo mira de otra manera. En vez de buscar un síndrome que tiene una determinación genética, lo que hacemos es directamente buscamos esas mutaciones, esos cambios genómicos que sabemos que están vinculados a enfermedades bastante prevalentes. Por ejemplo, pues el infarto de miocardio, el carcinoma de colon
o el cáncer de mama o de ovario. Bueno, pues con esos cambios genómicos investigados en población estratificada por edad, en este estudio, y es uno de los primeros que lo hace, demuestra que hacer screening genómico universal en adultos entre 30 y 40 años, edad productiva de trabajo en una sociedad, bueno, es capaz de tener coste-beneficio, siempre y cuando el precio de los test genómicos caiga por debajo de $500. Estamos en ello en el momento actual. Nos decía Federico antes que es menos de 1.000. Bueno, pues estamos en ello, ¿no? Pero esto es impresionante. Quiere decir que en una población que es como la más productiva en una sociedad en términos de formación y antes de alcanzar la jubilación, es cuando más útil es en términos financieros para una sociedad, pues es cuando vale la pena ahí tener la información genómica. Y basta una vez. Con un test genómico ya tienes caracterizado a ese sujeto y el riesgo, el profile de enfermedades que puede tener de determinante genético, ¿no? Todos hemos oído hablar del caso conocido de Angelina Jolie, ¿verdad? Pues uno puede decir, bueno, aquello pues tiene algo de mediático, ¿no? De rosa en aquel momento, ¿no? Pues fue una sorpresa. Pero claro, cuando desde el punto de vista médico miramos su árbol genealógico, pues sabemos que su bisabuela falleció de un cáncer de ovario a los 53 años, su abuela a los 45 años de cáncer de mama, su madre a los 56 años de cáncer de ovario y su tía a los 58 años. Fijaos, ¿no? Menos de 60 años. Ella era joven en aquel momento, ¿no? O sea, 38 años. Y uno puede decir, bueno, pero, o sea, y la noticia es que decidió hacerse pues una mastectomía bilateral y una anexectomía, ¿no? Bueno, pues en fin, y uno puede decir, claro, pero es que el riesgo estimado pues de desarrollar cáncer de mama era del 87%, y el de cáncer de ovario era de la mitad, del 50%, ¿no? Entonces ella era portadora de estas mutaciones en los genes BRCA y bueno, pues esto es lo que hay. Entonces uno puede decir, bueno, qué proactivo y qué decisión más drástica, ¿no? Pues sí, pero esta es la información disponible en ese momento y probablemente pues es una medida que una vez ha respondido a sus exigencias pues, de maternidad, pues es muy planteable. Bueno, este estudio no os voy a poner muchos más, pero quiero que os llevéis la información de utilidad lo más actualizada posible, ¿no? Este es un estudio increíble que básicamente se puede hacer solo en un lugar donde se hizo, que es en Islandia, ¿no? Pues en el Polo Norte, ¿no? Pues una gran superficie de terreno donde vive muy poca gente en la zona más costera del sur, porque si no se congelan, ¿no? Bueno, pues lo que se hizo es todos los pacientes que fallecieron en el año 2020, ¿vale? Que fueron menos de 30.000, a todos se les hizo un genoma completo. Y entonces se estratificaron en dos grupos. Los que eran portadores de mutaciones en los genes BRCA, en los genes del síndrome de Lynch, pues de cáncer de colon sobre todo, pero otros cánceres también, y enfermedad cardiovascular, que es los genes LDR del receptor de las LDL o los MYBPC3, que producen hipercolesterolemia sobre todo. Bueno, pues se estratificaron en los que tenían alguno de esos genes y los que no lo tenían. Y se comparó la edad media en el momento del fallecimiento en el año 2020. Pues bien, los que eran portadores de las mutaciones, de alguna de ellas, el promedio de vida era 3 años inferior. Y esto era estadísticamente significativo, ¿no? Es el primer estudio con endpoint duro, que llamamos en medicina, es un objetivo primario muy fuerte, que es la mortalidad, que permitió demostrar que hacer un screening genómico a población sana permite o puede permitir intervenciones para alargar la supervivencia. Fijaos, cáncer de mama, pues es una mamografía. Cáncer de colon es una colonoscopia. Enfermedad cardiovascular, un infarto, pues es determinaciones del colesterol en la sangre, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues con ese tipo de intervenciones, si hay algún tratamiento precoz, en la hipercolesterolemia son las estatinas, ¿no? Pues podríamos alargar la supervivencia de la población. Bueno, esto es para enfermedades monogénicas, pero en el momento actual, como sabéis muy bien, con las técnicas de secuenciación que nos han comentado en la presentación anterior, pues básicamente tenemos de manera, yo diría que acelerada, más y más información para enfermedades de tipo poligénico, en las que el background genómico
integrado con la presión ambiental, toxinas, la dieta, el estilo de vida, permiten configurar la predicción de determinadas enfermedades, ¿no? Bueno, pues esto se ha mirado. Se ha mirado qué población se podría beneficiar de intervenciones, de conocer el riesgo de enfermedades poligénicas, ¿no? Bueno, y fijaos, puede llegar a ser hasta en el 8% de la población para enfermedades cardiovasculares, para infarto de miocardio, del 6% para trastornos de la conducción cardíaca, del 3-4% para diabetes. O sea, podemos predecir enfermedades que se asocian a mortalidad prematura utilizando información genómica con test poligénicos, ¿no? Fijaos, esto por ejemplo lo comento aquí, esto me lo procura pues la compañía que tiene Manuel Corpas en Londres, ¿no? Yo, mis pacientes, algunos de ellos, pues pidiendo el consentimiento informado, les podemos solicitar recoger una muestra de sal de la mucosa oral a temperatura ambiente, enviarlo pues a un laboratorio de referencia donde hagan estudios genómicos completos y pedir que nos envíen de vuelta de manera electrónica la información clínica actualizada y interpretada pues para diferentes condiciones, para enfermedades cardiovasculares y para cánceres. Esto es un paciente, pues lo que veis en el cuadrado es la población de referencia con la media y la desviación estándar. Y lo que veis en rojo es la información genómica de ese paciente con los polimorfismos que identifican el Polygenic Risk Score para ese paciente. Y nos permite ver si él está con un riesgo mayor que la población donde vive o un riesgo menor. Por ejemplo, en la parte de abajo veis que ese paciente pues, tiene un riesgo de melanoma que es superior al de la media de la población en la que vive. Y lo mismo pasa en la parte de arriba para el ictus, el stroke, el accidente vascular cerebral. Bueno, esto hay tecnologías más baratas que son los chips, ¿no? Que brindan algunos centros especialmente privados, ¿no? Pues el cardiochip para pacientes que creen que tienen antecedentes familiares de cardiopatía isquémica elevado, para pacientes que tienen riesgo oncológico se hace el oncochip, pacientes con riesgo de enfermedad tromboembólica el trombosis chip, o sea, hay varios de ellos, pero mi opinión pues es que probablemente todo esto en la medida en que los costes de las técnicas genómicas completas bajen y sea más fácil por procedimientos bioinformáticos la integración aunada, esto va a ser reemplazado por ese tipo de información, ¿no? De hecho, hay compañías como 23andMe, ¿no? O Ticode o Navigenics o otras muchas que, que se han lanzado a brindar esa información bruta y interpretada simplemente por Internet. Tú te pones en contacto con ellos, con la página web, pides que te envíen pues, por FedEx o cualquier otra compañía pues, a tu casa el kit de recolección de la muestra de la mucosa oral. Tú envías la muestra a temperatura ambiente y al cabo de un mes recibes la información, ¿no? Bueno, todo esto para acabar y no alargarme más, deciros que no está exento de problemas y consideraciones éticas importantes, ¿no? A todos nos viene a la cabeza, pues esto a quién tiene derecho a esta información, aparte de los médicos en el hospital que te llevan, compañías aseguradoras, por ejemplo, eh, tu mujer, tu futuro marido, tus herederos. ¿Quién va a tener esta información? Esto es un artículo pues, del año pasado en el que lo que hace es subrayar con este nuevo tipo de manejo médico, lógicamente surgen nuevos desafíos, nuevos challenges que hemos de plantearnos con antelación y no ir por detrás, ¿no? Básicamente, estos autores lo que hacen es subrayar 5 tipos de consideraciones sobre privacidad, sobre identidad, sobre acceso, equidad, sobre justicia, de aplicarlo pues, de una manera balanceada, y luego sobre autonomía, no abusando del tipo de población que vamos a analizar, ¿no? Y por supuesto se ha de guardar pues, esa relación entre el asesoramiento y consejo, el valor de la relación médico-paciente y luego la autonomía, la capacidad de decisión que puede tener un paciente a la vista de esa información. Bueno, pues el congreso que es motivo de organizar este webinar, pues lo tenemos ya dentro de 2 semanas aquí en Madrid. Eh, Nos lo han dicho previamente, pero yo creo que es una buena oportunidad en este día y medio de congreso de tener un intensivo y una actualización sobre el valor de la medicina genómica en el momento actual.
Y bueno, tenemos unos códigos promocionales que veis aquí y que hacen muy asequible el participar tanto de manera presencial como online a este evento científico. Y bueno, para los que tengáis más interés en algo más desarrollado, pues en UNIR, donde yo estoy en la universidad, pues tenemos un máster, en el que tanto Federico Morán, el primer ponente, como el organizador de este webinar, Manuel Corpas, tenemos la suerte de que impartan clases, y tenemos otros expertos que nos ayudan a profundizar sobre precisamente eso, pues el valor de la genómica humana en la práctica medicina de precisión. Gracias. Entiendo que, muchas gracias, que ahora se acaba la hora, pero para aquellos de vosotros que queráis y que podáis, ahora abrimos el turno de preguntas, que es, si eso nos podemos extender quizás por 5 o 10 minutos, pero aquellos que os tengáis que ir no hay problema. Federico, si pones la cámara, y estamos aquí disponibles para cualquier pregunta que tengáis. No solamente del Congreso, sino también de la ciencia, de los programas, del máster de la UNIR, de proyectos. Abrimos los micrófonos. Te voy a hacer una preguntilla yo primero para romper el hielo, Vicente. Sobre la parte de intervenciones, cuando uno se hace, por ejemplo, los riesgos poligénicos. ¿Tú crees que la cosa va a mejorar? O sea, porque hay muchos, todavía, sobre todo para la gente sana, es difícil de justificar la inversión y todo el esfuerzo que requiere el hacer un análisis genómico. ¿Tú crees que hay posibilidades de que nuestra capacidad para utilizar la genómica como herramienta de prevención va a mejorar? O sea, la información genómica en pacientes sanos, Manuel, sobre todo sirve para predecir, y entonces en los que son portadores de mutaciones de riesgo, establecer programas de prevención más próximos, más cercanos al paciente, ¿no? Por ejemplo, pues para los que son portadores de mutaciones del síndrome de Lynch, para hacer colonoscopias, ¿no? Y para los que son portadores en mujeres sobre todo, pues de, de mutaciones en BRCA1 y 2, pues hacer mamografías, ¿no? Lo que se llaman ultrasonografías pélvicas para el cáncer de ovario. Pero hay otra utilidad que no he mencionado aquí porque me parecía que quizá era alargarnos, que es esa información genómica ya en el momento actual ha permitido desarrollar todo un arsenal terapéutico que es impresionante, pues para procesos de tipo inmunológico, pues para enfermedades autoinmunes, para procesos cancerosos. Muchos de los nuevos fármacos de las terapias biológicas para el cáncer básicamente se sustentan y se han logrado gracias al conocimiento del determinante genómico que tienen. ¿Vale? Entonces, esto es impresionante. Yo creo que todo tiene un ritmo de progresión que quizá no es el que queríamos todos, pero básicamente la pregunta que tú dices, pues bastantes compañías aseguradoras, a los clientes VIP que pagan un poco más, ya les proporcionan la información genómica en la medida en que alcanzan pues esos 40 años, y a la mínima que uno hace una historia familiar, pues recoge que hay un antecedente de enfermedad tromboembólica, de cardiopatía isquémica o de cáncer. Tenemos aquí una pregunta de Jacqueline Benavides que dice: ¿habría que hacer genoma en pacientes sanos para hacer medicina personalizada? De eso hemos hablado, Jacqueline. O sea, yo creo que hemos ilustrado un poco la información que hay en el momento actual, y tenemos más capacidad de predecir enfermedades a un menor coste. Y eso es lo que justifica la respuesta a tu pregunta, ¿no? Que quizás hace tiempo no, pero ahora cada vez más sí. Tenemos, de hecho, a la doctora Rosa Pardo, Doctora Rosa Pardo, que va a ser una de las ponentes en el Congreso Español de Medicina Genómica. Rosa, ¿estás por ahí? Entiendo, te estoy poniendo ahí. ¿Qué tal? Sí, hola, ¿cómo estás? Un placer Hola. verte. Aquí trabajando en el Ministerio de Salud ahora. ¿Cómo está la cosa por Chile? Bien, bien. Y bonita la cordillera porque ayer llovió. Muy bien, muy bien. Estamos aquí con los preparativos para empezar el Congreso en 2 semanas. Te quiero hacer una pregunta, Rosa. ¿Por qué
has aceptado venir al Congreso Español de Medicina Genómica? Bueno, la verdad es que es una gran oportunidad para compartir y mostrar igual las experiencias que tenemos acá en Chile en cuanto al avance de la medicina personalizada y el uso de la tecnología en medicina genómica. Así que, y además para poder conocer las realidades de otros países que están en la misma instancia. ¿Y sobre qué nos vas a hablar? Fundamentalmente de esto, de cómo hemos podido nosotros acá implementar la medicina genómica, avances, limitaciones, esperanzas y proyectos que tenemos para el crecimiento. Y ahora muy emocionados fundamentalmente porque el día de ayer ya salió publicada en el Diario Nacional la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes de Chile. ¿Y eso qué significa para el sistema de salud de Chile? Fundamentalmente ya nota un marco regulatorio en el cual define en primera instancia qué se va a considerar una enfermedad poco frecuente en el país, eh, marca una pauta para poder empezar a hacer un registro de cuántas personas hay, dónde están, qué necesidades tienen. Se genera un comité asesor para el Ministerio de Salud que permite trabajar con estos datos que vamos a levantar en ese censo para diseñar políticas públicas en torno a esta instancia. Muchísimas gracias, doctora. Estamos en tiempo de descuento. Si alguien tiene alguna otra pregunta, cualquiera de los speakers o de los ponentes, muchas gracias. Aquí tenemos a don Ramón Campos que nos pregunta, ¿qué porcentaje de las enfermedades humanas no infecciosas ni causadas por traumatismos son diagnosticables por métodos genómicos y no por otros métodos como la bioquímica clínica más baratos? Vicente, esto es para ti. Pues sí, pues la pregunta es buena en el sentido de que, claro, si tú excluyes lo infeccioso, que podría tener un determinante genómico para los pacientes en que pueden tener un componente de inmunosupresión, de causa genética las inmunodeficiencias primarias, y excluyes todo lo accidental, traumático, sobredosis, pues te quedas básicamente con procesos que son neurológicos, en los que la proporción que tienen un determinante genómico mayor o menor es elevada, incluyendo aquellos procesos que son muy prevalentes y que básicamente debutan a edad tardía, como el Alzheimer, como el Parkinson. Todos esos procesos tienen un mayor componente genómico que otros, y luego enfermedades de tipo orgánico, el riñón, como he dicho, el hígado también, acordaos de la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, todo el tema hematológico, cánceres, por ejemplo, también, pero también coagulopatías, y nos viene a la cabeza a todos, ¿no? La hemofilia, la talasemia, pues claro que sí, ¿no? O sea, si tú excluyes lo infeccioso y lo accidental traumático, la proporción es mayor. ¿Cuánto? Pues esto habría que hacer los números, pero vamos, probablemente pues superior al 5 o 10%. Muchas gracias. Voy a parar la grabación por si hay alguien que